Seguimos entonces en Científicos Industria Argentina con Santiago Siri. ¿Cuál fue el primer videojuego que hiciste? El primer videojuego que hice se llamaba Fútbol Deluxe. Y yo quería hacer un videojuego donde uno fuera el técnico y el manager de un equipo de fútbol, pero que tuviera algunos condimentos bien realistas. Entonces era un videojuego que tenía algo del folclore argentino, del fútbol, ¿no? Uno podía coimear al referee, darle doping a los jugadores, podía mandar la barra brava a apretar al equipo rival, todo ese tipo de condimentos que obviamente si uno los hacía tenía riesgo de perder o riesgo de que lo agarren, pero era un juego que tenía un poquito esa picardía puesta en la parte lúdica, y fue un proyecto que llevó 3 años hacerlo. Curiosamente el juego se vendió afuera muy bien en algunos países que están en la ex cortina de hierro, como Rusia, Ucrania, Polonia, y fue una primera experiencia para mí armando un producto, armando una empresa, saliéndola a vender afuera, y bueno, no fue una experiencia recontra rentable, pero sí que me dejó un montón de conocimientos, y también entender que el fracaso no es que te vaya mal económicamente, sino que es no volver a levantarte. Y de ahí obviamente me quedaron un montón de lecciones que me sirvieron para seguir haciendo proyectos después. ¿Te dieron ganas de ser hacker o de hackear en algún momento? ¿Lo hiciste? Cada tanto tengo algún amigo que me llama para hackear la cuenta de mail de una exnovia o algo por el estilo, pero sí, obviamente cuando uno juega con la computación y uno es parte de una generación que tiene un conocimiento sobre esto que por ahí mis padres no tenían, hay un cierto poder en eso. Pero a mí particularmente la parte de hacking o seguridad informática, no quise meterme en cosas criminales porque me da un poco de miedo y alimenta también la paranoia. El hacker es muy paranoico, entonces yo dije, no, ya tengo suficiente. ¿Te han tentado de afuera para irte? Sí, he tenido propuestas de trabajo en empresas de desarrollo de videojuegos americanas y demás. Las he considerado seriamente, pero en el camino que tuve armando proyectos de tecnología acá en el país, siempre me quedó claro que la verdad que afuera está casi todo hecho relativamente, y acá hay muchísimo por hacer. Y la verdad es que acá hay un talento, una cantidad de ingenieros y de programadores y desarrolladores extremadamente talentosos que están a un costo menor de lo que están estos mismos ingenieros en Estados Unidos o en países más desarrollados, y que si los ponemos a hacer proyectos que realmente generen valor agregado con el talento que hay disponible acá para exportar afuera, hay muchísimo más por ganar que irme yo afuera o ser yo un empleado más de una compañía grande. Y la verdad es que me interesa mucho eso, capturar el mejor talento que hay en las universidades. Yo trabajo con gente de la UBA, del ITBA, y ponerlos a crear proyectos que sean realmente innovadores y de valor agregado y de calidad mundial. De los videojuegos que se generan en la Argentina, por ejemplo, de los que vos tenés noción, ¿qué porcentajes son para internet, qué porcentajes son para plataformas específicas y cuántos para los teléfonos? Bueno, hoy ha crecido muchísimo, sobre todo en los últimos 3 años, lo que es redes sociales y teléfonos móviles, sobre todo con el iPhone y los nuevos teléfonos que tienen pantallas táctiles. Y con las plaquetas, con las tabletas, con los iPads. Nuevas formas de interacción, y lo que hizo eso también es bajar mucho los costos de entrada para hacer juegos de uso masivo, porque de repente se descubrió todo un público enorme que se lo suele catalogar de mujeres de entre 40 y 50 años que antes no jugaban videojuegos y ahora sí juegan a través de las redes sociales, un público que ya no es el gamer ese de 15 años enfermito frente a la computadora, sino que se rompió un poco con ese mito y que hoy es una industria mucho más masiva. Yo veo a mi madre jugando al Tetris en el teléfono. Entonces se abrió un mercado inmenso, y acá varias de las desarrolladoras de videojuegos en Argentina, te diría el 80%, 90% está haciendo videojuegos para redes sociales y para teléfonos móviles, sin duda. Después hay algunas que hacen todavía juegos para consolas como la Wii o PlayStation. ¿Cuántas ganas te darían a vos de poder contar en televisión cómo se hace un videojuego? No para que lo hagas ahora, pero ¿te gustaría tener un programa de televisión para contar, para estimular? Hay un montón de cosas impresionantes que están ocurriendo en la Argentina en lo que es en materia de creación de valor, en lo que es software, en lo que es crear tecnología. Me parece que una de las cosas que yo quería recalcar en la charla de TED es
pasar de esta mentalidad de que la tecnología para nosotros es solo consumo, solo usar tener la última televisión, tener la última PlayStation, el último teléfono, y que en realidad ese teléfono que tenemos en la mano, esa computadora que está en nuestra casa, si las miramos con el otro prisma, que es el prisma de la creación y el de crear valor, se desata un universo enorme de posibilidades, y es hacer ese cambio mental, ¿no? Que la tecnología no es solo para embobarnos frente a una pantalla, sino que ese mismo aparato, no hace falta tener otro, sirve para cambiar el mundo y crear ideas que potencialmente cambien el destino de la gente, más allá de la Argentina, sino a nivel global. O sea, más allá de consumir, ser nosotros los que creen lo que otros eventualmente van a consumir. Y es un cambio de mentalidad, no es otra cosa, es simplemente darse cuenta que el control de poder cambiar eso ya está en nuestras manos. Es simplemente darse cuenta y ser más seguros de nosotros mismos. Yo veo muchos ingenieros y los veo como dudando, inseguros de querer pensar en grande. Y cuando viajo a Estados Unidos y en Silicon Valley, es un lugar donde si no pensás en grande te ven mal. Tenés que pensar en ridículamente grande, en colosal. Yo me sorprendí mucho con la mentalidad que es allá. Google, o incluso Twitter, que es una empresa muy joven, yo estuve en una reunión con ellos y me decían: nosotros nos gusta mucho hablar con empresarios que piensen en el futuro de la humanidad. Pero yo me quedé como descolocado, porque la charla había ido por rumbos muy filosóficos, pero eso era como un ejemplo de lo que es pensar realmente en grande. Internet, todos lo vivimos a diario, cambió la vida del mundo en 10 años. Entonces, crear cosas para eso es muy fácil y muy gratuito casi. Él es Santiago Siri y yo lo invité a este programa. Cuando lo escuché ese sábado, al día siguiente me encontré con el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, con el doctor Lino Barañao, a quien conozco desde hace mucho tiempo, y le dije: Lino, necesitarías juntarte con Santiago Siri. Me dice: ¿con quién? Digo: con Santiago Siri. Me dice: no sé quién es. Digo: te convendría saber quién es. Al país le conviene saber muchas de las cosas que se hacen en este programa y que difundimos con mucho orgullo y con muchas ganas, porque van por el lugar que estamos acostumbrados a ir, que nos es más cómodo ir. Hay otro grupo de personas que piensa también de la misma forma en la Argentina, para hacerla grande, para hacerla mejor, para hacerla independiente, para producir valor agregado, como recién contaba Santiago. Y hace nada menos que esto que tiene que ver con una industria muy particular, que es la industria de los videojuegos. Gracias por haber venido, Santiago. Gracias por invitarme. Seguimos ahora en Científicos Industria Argentina. Hace 3 años, un incendio arrasó con más de 6.000 hectáreas de bosques en la provincia de Chubut. 3 científicas trabajan junto a los productores de la zona para recuperar el bosque nativo. Una de las cosas que hicimos cuando hicimos el informe sobre el incendio es presentarlo a los afectados y a la comunidad en general, además de los funcionarios, digamos, de la provincia, y ellos estaban de acuerdo y nos apoyaron, digamos, en todo lo que se propuso. En este incendio, que abarcó casi 6.000 hectáreas, una de las especies de árboles más afectadas fue la lenga. Desde fines de febrero y hasta los últimos días de abril, los científicos van al campo de la laguna El Terraplén, colocan redes en medio de un bosque de lengas que no fue destruido por el incendio. Así, juntan semillas para sembrar en las zonas afectadas. Las piedras se las colocamos a la red para que con el viento se evite que se vuele el material, y bueno, y así cada 15 días podemos recolectar todo ese material, llevarlo al laboratorio y hacer los análisis correspondientes de calidad, y luego la siembra en almácigos, en vivero. Después de la cosecha de semillas, que se hace en general en otoño, lo que hacemos es almacenar las semillas en una heladera en condiciones adecuadas para que mantengan la viabilidad, y después se estratifican, que es un proceso que se hace en heladera. Se humedecen las semillas, se ponen en la heladera un tiempo asociado a las especies. Por ejemplo, en el ciprés es de 60 días, al igual que en la lenga, y lo que hacemos es sembrarlas acá, en la primavera temprana. En el vivero se cultivan especies del bosque andino patagónico como el ciprés de la cordillera, la lenga y el coihue.
También se siembran arbustos que se usan mucho para restaurar áreas degradadas como el chacay, el retamo nativo y el radal. Una vez que se prepara el sustrato, se nivela bien y se realizan los surcos con este surcador que ya tiene preparada la profundidad para la siembra de la semilla. Una vez distribuida la semilla en los surcos, se tapan las semillas con la misma tierra y así se asientan nuevamente el sustrato y ya quedan listas las semillas para su germinación, que en 15-20 días ya están germinando. Después de esta primera etapa de crecimiento de los plantines, que es más o menos un año, las plantas se trasvasan a envases plásticos, en sustrato también de arena volcánica y tierra. Una vez que repicamos las plántulas en el invernáculo, después de un año de estar dentro de él, las traemos acá afuera, en la zona exterior del vivero, donde pueden estar 1 o 2 años dependiendo de la especie. Por ejemplo, el ciprés en general nosotros la mantenemos 2 años aquí afuera y la llevamos a plantación con 3 años. Para organizar la investigación, se dividió el área afectada por el incendio en 3 zonas, 2 de bosque de lenga y 1 de bosque de ciprés. La priorización de esta zona se da en que las especies arbóreas nativas nuestras no rebrotan, o sea, no tienen la capacidad de rebrotar como sí tienen las especies arbustivas que hemos visto como la laura, el chacay, el radal o el ñire, que también es un notofagus y que rebrota. Esta zona tuvo incendios anteriores y se introdujeron especies como pino, pero ahora se volvieron a quemar. Entonces nosotros a través del proyecto lo que hacemos es tratar de volver al ecosistema que había previamente, que en este caso era de ciprés de la cordillera y acompañado con maitén. Parte de los estudios que nosotros hacemos es ver cómo responden distintos tipos de plantines en el campo. Sí, acá está la de chapa, está viva, pero tiene 15 centímetros. Brotada. Brotada, sí, toda brotada. Se ven los protectores amarillos, que se llaman protectores arbóreos, que le hacen como un microclima al plantín que beneficia, lo protege de la radiación solar directa y también le genera una protección contra el viento. Mientras que la otra protección es una protección clásica, digamos, que le llamamos de chapa corona, que es un protector solo para el posible ataque de liebres, que acá es un daño que tenemos bastante alto. Después de 3 años, este proyecto de investigación empieza a mostrar resultados. Ellos traían las plantas, nosotros plantábamos, ellos también nos ayudaban, así que nosotros íbamos haciendo hoyos, ellos iban plantando, y así, haciendo todo el trabajo en conjunto. Hemos observado muy buenos resultados en lo que es en el prendimiento de los plantines de lenga que establecimos, alrededor del 75%, que son datos por ahí que muy interesantes para la especie. También observamos que hubo un cubrimiento del suelo importante de especies mayoritariamente nativas, herbáceas y arbustivas. A los 2 años teníamos casi 30 especies cubriendo el suelo. Después con las experiencias de ciprés y maitén también muy buenos resultados en lo que hace a la supervivencia de los plantines que establecimos. Después de eso ver las plantas crecer, porque uno va y recorre y ve las plantas que salieron y esa sería la única alegría de uno, porque ve que lo que planta sale. Con estos estudios ya está dado el primer paso para lograr la recuperación de los bosques. Ahora es el momento de dar el próximo gran paso, la planificación. En función de eso, hacer una zonificación y una identificación de áreas prioritarias para paisaje, para producción, para distintas, digamos, actividades que se pueden hacer y hacer lo que llamamos nosotros restauración activa, porque sabemos que solo no va a volver, entonces bueno, y planificarlo.
En instantes, Pozos Diminutos le dan pelea a las bacterias. Ya volvemos.